Buenos días, muchachos, ¿me están escuchando? Buenos días, ¿me están escuchando, muchachos de décimo C? Cuéntenme si me están escuchando. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar un margen pequeñito de espera mientras se une la mayoría de los compañeros. Recuerdo que estamos tomando por ahora, mientras salen las planillas definitivas, por ahora tomamos pantallazos de asistencia, capturas de pantalla con las cuales yo después corroboro con las listas, con el único objetivo de tratar de hacer la supervisión de la asistencia a la clase de Zoom, la explicación. Por estas clases estoy presentando netamente la explicación de la guía, pero desde luego que en siguientes clases vamos a esperar pues la retroalimentación de los estudiantes. Es decir, que voy a estar más pendiente de las preguntas que me hagan en cuanto al desarrollo de la guía que de la explicación misma, porque pues hay veces son solo 40 minutos, pero son 40 minutos de solo hablar el profe y a veces de pronto genera bastante cansancio, entendiendo. Si hoy no alcanzamos en los 40 minutos a revisar completamente lo que nos falta de la guía 1 de química, entonces cuando se interrumpa la clase en línea, pues volvemos a ingresar por el mismo link, para que entonces no perdamos lo que reste de la explicación. Por favor, muchachos, les pidan a sus compañeros que por favor ingresen para poder entonces empezar la explicación de forma efectiva, aunque bueno, ya con este saludo y recordándoles, muchachos, que para el día viernes se debe entregar la guía completa, la deben subir al Classroom, no lo olviden. Ahí en el Classroom está un espacio habilitado para que ustedes suban la guía. Además de esto, se tiene que presentar una evaluación por formularios de Google. Para entrar a esa evaluación también lo pueden hacer por el mismo Classroom. Por ahí ingresan, buscan el vínculo de la evaluación, empiezan a presentarla. Es una evaluación de selección múltiple con única respuesta. Generalmente hago 10 preguntas, cada pregunta vale 5 punticos para un total de 50 puntos, lo cual corresponde a lo normal, a lo que siempre veníamos calificando en el colegio de 1 a 5, y entonces, o de 1 a 50, o de 0 a 50, como quieran, y de esa manera entonces ustedes en lo posible pueden ver ahí mismo su calificación, o sea, cuánto obtuvieron en esa prueba. Bueno, entonces vamos aquí a compartir la pantalla y vamos a revisar la guía, cómo nos quedó la vez pasada en la primera parte. Cuéntenme, muchachos, si se está apreciando bien la guía. Cuéntenme ahí. Sí, señor. Bueno, mientras tanto le damos ingreso a dos compañeros que están tratando de ingresar, a la compañera Cardoso y el compañero Felipe. Entonces, bueno, esta guía, muchachos, que achicamos un poquitico, está para el 12 de febrero del presente, o sea, la tenemos que entregar. No se les olvide colocarle una portada al trabajo, la subida de la guía por el Classroom, la plataforma de Classroom. Ahí están las claves por grado, ahí están en la guía para que ustedes puedan ingresar y poder subir el trabajo. Recomiendo nuevamente la portada con el nombre completo, el grado, no se les olvide. No importa que lo estén subiendo con su propia cuenta de correo, hay veces se les olvida y utilizan otra cuenta de correo y por eso me queda difícil poderle asignar la calificación. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos revisado, muchachos, esto también lo revisamos en la clase pasada. Las preguntas de exploración también me han hecho consulta por el WhatsApp acerca de si las preguntas de exploración se tienen que colocar en el trabajo. No necesariamente. Esas preguntas siempre las hago en la primera sesión, o sea, en la primera semana, como la guía dura 2 semanas, entonces siempre la hago en la primera reunión de solución de la guía. Y estas preguntitas las hago para que el estudiante de pronto haya leído la guía. Todo esto también lo revisamos en la clase pasada. Igualmente revisamos los temas que íbamos a tratar durante el año, durante el 2021.
mediación virtual o mediación, como nos determine el gobierno, dependiendo de cómo sigan las circunstancias a nivel nacional y a nivel mundial de este confinamiento. Entonces, aquí hay un cuadrito conceptual, muchachos. Profe, Sí, dime, Laura. pues quería preguntarle si no pasaba nada, si uno incluía pues las preguntas que están en la No, no pasa exploración nada. dentro del trabajo. No, no te preocupes, no, no pasa nada. Está bien. Ah, bueno. Vale. Entonces, aquí tenemos este mapita conceptual donde se reúnen todos los temas de la química de décimo. Revísenlo, muchachos. Revisen, mire, cada ramita tiene, por ejemplo, generalidades de la química, lo que vamos a ver en estas 2 días, esta es la semana entrante. Aspectos analíticos de sustancias puras, prácticamente todo el resto del primer periodo. Y todo el resto del segundo periodo, porque aquí vamos a ver transformación de estas sustancias químicas. O sea, esto está en esta tercera rama del mapa conceptual, estamos en el segundo periodo. Leyes de la transformación, todo lo que son las reacciones químicas, la estequiometría. Aquí en esta cuarta rama vemos tercer periodo y cuarto periodo. En esta cuarta ramita que estamos revisando ahí donde se ven soluciones, tipos de mezclas, etcétera. Y finalizando cuarto periodo, aspectos físico-químicos de las mezclas, cómo reconocemos, caracterizamos las mezclas, todo eso es el tema de la química para grado décimo. La clase pasada reflexionamos sobre este concepto de lo que es la materia, con la idea de que la materia ocupa un lugar en el espacio y no pueden haber dos materias que ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Yo en la clase pasada les puse el ejemplo del vaso con agua en el cual yo colocaba un objeto sólido dentro del vaso con agua y me da cuenta que el nivel de agua en el vaso ascendía. Y sé específicamente a que el objeto sólido y el agua no ocupan el mismo espacio y al colocar el objeto sólido dentro del agua desplaza el agua porque dos masas no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Ahí tenemos entonces la idea de materia y la forma como nosotros clasificamos la materia, el mundo científico lo clasifica para su estudio en sustancias puras y mezclas. Hay veces parece tan sencilla esta clasificación, pero cuando nosotros avanzamos en el estudio de ramas como estas en la ciencia, vamos a encontrarnos con varias cositas. El hecho cotidiano, por ejemplo, de agregar el café al agua caliente, eso significa que los granos de café eran una mezcla y se han separado porque el agua ha extraído del café una sustancia y el resto no. Es decir, que ese café no soluble es obviamente una mezcla. Algunos me dirán, profe, entonces el café soluble o el café instantáneo sí es una sustancia pura. No, lo que pasa es que se logra que todo el café como mezcla logre que todos los componentes del café se logren disolver. Eso es lo que hace el café procesado. Bueno, las sustancias puras son elementos y son compuestos, muchachos, no olviden que los elementos son 114, están en la tabla periódica, son las sustancias puras más simples de todas las que existen. Es decir, que si yo por medios físicos tomo una sustancia y logro separarle más de un componente, eso es una mezcla. Pero si no logro separarle nada, estoy hablando de una sustancia pura. Pero esa sustancia pura, a su vez, puede ser un elemento o un compuesto. ¿Y cómo lo sé? Químicamente los elementos los puedo separar en otras, perdón, los compuestos. Químicamente los compuestos los puedo separar en otros más simples, pero los elementos no. Me explico. El agua es un compuesto, se llama compuesto porque está conformado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Yo lo puedo separar en sustancias puras más simples, claro, en hidrógeno y en oxígeno, que son elementos. Por lo tanto, el compuesto agua, que es una sustancia pura, tiene una fórmula química que nos determina en qué proporción están entonces los elementos o sustancias puras más simples que están conformando ese compuesto o sustancia pura. Y ahí tendríamos entonces que los elementos son, es una porción de materia simple, sustancia pura simple conformada por el mismo tipo de átomos y que se clasifican en metales y no metales. La partícula más pequeña, desde luego, de un elemento es un átomo. La partícula más pequeña, desde luego, de un compuesto es una molécula. Este ramal que estoy aquí referenciando es en el cual nos vamos a dedicar en el resto
del primer periodo, para que lo tengan en cuenta. Yo puse este cuadrito, muchachos, con el único objetivo de poder profundizar más lo que estoy presentando en el mapa conceptual. Coloco un ejemplo, el agua. El agua es una materia, pero ¿qué tipo de sustancia es? Es una sustancia pura. Si no estoy hablando del agua de mar, estoy hablando entonces de una sustancia pura, porque a lo largo del agua solo encuentro agua. Entonces, está conformada, por ser una sustancia pura, tiene una fórmula química, que es H2O, es un compuesto. Las propiedades que la diferencian. Bueno, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Si ves la jeringa, a ver, tomemos aquí un dibujito de la jeringa normal para que tengas una idea de lo que es 1 centímetro cúbico. Tomas una jeringa. Ah, caramba, ahí no me quedó tan bien hecho un dibujo. Bueno, esta jeringa, aquí la estoy colocando más o menos la jeringa. Bueno, aquí tiene una superficie graduada. Cada superficie, cada espacio es 1 centímetro cúbico. Por eso generalmente nosotros, la mayoría de las jeringas que utilizamos es de 5 centímetros cúbicos de volumen. Bueno, que va a tener el émbolo. Entonces, si yo te pido, toma 1 centímetro cúbico en la jeringa, entonces la sumerges en el agua, desplazas el émbolo y ahí ya tienes 1 centímetro cúbico de agua. Ese centímetro cúbico para el agua pesa 1 gramo. El agua es la única que tiene esa característica. No hay otro líquido ni otra sustancia que tenga como densidad 1. El punto de fusión, o sea, ¿qué temperatura el agua se congela? A 0 grados centígrados. Por debajo de 0 el agua es sólida, pero por encima de 0 el agua es líquida. ¿Y a qué temperatura hierve el agua? A 100. Por encima de 100 el agua es gas, por debajo de 100 el agua es líquida. Esto solo lo tiene el agua. Si hablas del alcohol, él tiene otras características diferentes a estos y por eso cada sustancia pura tiene sus características que las diferencian de las demás. Si yo quiero separar los componentes del compuesto agua, tengo que utilizar procesos químicos. Un proceso químico que se llama electrolisis. La palabra lisis significa rompimiento. Electrolisis, rompimiento con electricidad. Yo le agrego electricidad y logro separar hidrógeno del agua y de esa manera obtengo hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, que son los componentes del agua. Ahí lo estamos entonces, y se separa en oxígeno y hidrógeno. Pero si vemos una mezcla como el petróleo, obviamente tenemos una gran diferencia porque fórmula no tiene. ¿Cómo diferenciamos el petróleo de otros? Pues el petróleo prácticamente se diferencia por el color, por su viscosidad, algunas características que hacen a este líquido diferenciable de otros. Pesa menos que el agua, por eso flota sobre el agua. Y es una mezcla, por eso no tiene fórmula química. Por ser una mezcla, ¿cómo separo los componentes de esa mezcla? Pues por medios físicos. Pongo a calentar el petróleo y como tiene tantos componentes hidrocarburos, algunos que tienen un punto de ebullición bajo van a pasar a estado gaseoso y se van a empezar a separar. Después los enfrío y los obtengo nuevamente como líquido. Este proceso que describo ahí se va a llamar la destilación fraccionada del petróleo o más comúnmente conocida como el craqueo del petróleo. Dime alguien por ahí que está diciéndonos, entonces le activo el micrófono de pronto sin querer. Bien. Bueno, muchachos, entonces este cuadrito, como les digo, es para ayudarlos un poco a interpretar el cuadro que está ahí arriba. Si te pongo a imaginar un poco, por ejemplo, la arena te das cuenta fácilmente que es una mezcla de sólidos, pero obviamente no tiene fórmula química, tiene estado granulado y tiene diferentes colores. Yo puedo separar los componentes de la arena por medios físicos, por ejemplo, el lavado, logro separar las arcillas porque las arcillas son solubles en agua. Los granos de arcilla que están en la arena se logran separar. Los que no son solubles en agua, pues no se van a separar. Igualmente puedo separar por tamaños. Utilizo un sedazo o criba, que parece un filtro, y entonces paso por ahí y los tamaños más finos van a atravesar el filtro. Son muchos más mecanismos que utilizo para separar esta mezcla de arena. Si logro separar los componentes de la arena en sustancias puras simples, voy a encontrar el cuarzo, que es el óxido de silicio. Voy a encontrar arcillas, diferentes tipos de óxidos, como el óxido férrico, cúprico, etcétera. Diferentes tipos de minerales que van a estar ahí en estado sólido. Al separar el cuarzo, que es el brillante, si yo logro separarlo completamente, aislarlo, lo caliento a 400 grados centígrados
le doy forma y obtengo el vidrio. Entonces, des en cuenta que el vidrio es un material muy viejo y muy fácil de obtener. Los egipcios lo obtuvieron hace muchísimos años y varios años antes de Cristo, ellos ya trabajaban el vidrio. Así también tenemos algunas sustancias, como por ejemplo, una sustancia pura inorgánica que es una roca, que es el óxido férrico. Es una roca de color rojo, es una sustancia pura. Algunas características, cómo logro separar el oxígeno del hierro por medios químicos como la reducción. Date cuenta que aquí ya no utilizo medios físicos porque no es una mezcla, es una sustancia pura y es un compuesto, y este compuesto sí lo puedo separar. Logro separar el óxido férrico, logro separar el oxígeno del hierro. Ten en cuenta cómo a través de una sustancia como el monóxido de carbono que estoy presentando acá, el CO, es una sustancia que se quiere oxidar y atrapa oxígeno, se convierte a CO2, se oxida más y hace que el hierro pierda su oxígeno, dejándolo solito, y el uso que se le da para la fabricación de acero es infinito. Pero si hablamos de no compuestos en elementos como el aluminio es de un color, es unas características, pero yo no puedo separarlo en sustancias puras más simples porque el aluminio es un elemento y los elementos son sustancias puras ya muy simples que no se pueden separar en ningún otro más. Así mismo ocurría con el cobre. Yo en la clase pasada les hablé un poquito de la sangre, que es una mezcla heterogénea, no homogénea, que tiene presentes varios tejidos, varias células, pero que básicamente tiene plasma, agua y glóbulos rojos, que en el plasma pues van disueltas varias sustancias entre sus proteínas. Ten en cuenta la mezcla tan impresionante que es la sangre y que lograr separar estas sustancias unas de otras es lo que se hace en el laboratorio clínico para el análisis de sangre. Bueno, aquí nos vamos a centrar en esta guía a partir de las sustancias puras llamadas elementos. Bueno, los elementos son las sustancias puras más simples que hay. No los puedo descomponer en otros más simples. Pero bueno, hay que estudiar que los elementos es una porción de materia conformada por el mismo tipo de átomos. ¿Cómo sabemos que son átomos del mismo elemento? Algo muy simple. Porque siempre van a tener el mismo número de protones. El mismo número de protones es lo que se conoce como número atómico. Es decir, en el modelo de la fruta, el modelo fundamental, así como un durazno, si lo partimos por la mitad tenemos un centro o núcleo. En ese centro o núcleo hay cargas positivas llamadas protones y cargas neutras llamadas neutrones, como te puedes dar cuenta aquí. ¿Sí? En la parte externa, la parte carnosa, van a estar organizados en diferentes niveles energéticos los electrones o las cargas negativas. Estos protones son la carga positiva y estos protones son el número atómico del átomo, Z. Y la suma de partículas protones más neutrones, Z más neutrones, nos da como resultado final la masa atómica del átomo, o sea, el A. La masa atómica es porque solamente el núcleo del átomo es lo que tiene masa, lo que tiene peso. Los electrones no es que no tengan masa, pero la masa de los electrones es muy pequeña en comparación con la gran masa de los protones y neutrones. Prácticamente toda la partícula más pequeña que encontramos de la materia es un espacio vacío en el cual encontramos diferentes niveles energéticos llamados electrones. Y tú miras cómo interpreto eso, profe, en la realidad. Pues lo que tú ves de un objeto, los diferentes colores, es la acción de los electrones. Lo que tú tocas también. Es decir, el núcleo prácticamente no lo tocas. Es decir, que la masa o el peso de la materia está resumida básicamente en su núcleo. Ahora bien, si tomamos el elemento sodio, sodio Na, el sodio está conformado por lo siguiente. Tiene un Z de 11, es decir, que el Z son 11 protones. El sodio tiene 11 protones. ¿Ya? Y tiene una masa atómica de 23. O sea que, ¿qué nos quiere decir eso? La masa atómica es la suma de las partículas que están en el núcleo del átomo.
en el núcleo tengo tanto protones como neutrones. Si yo tengo 11 protones, entonces las otras partículas para conformar 23, evidentemente son los neutrones. Es decir, que realmente el átomo de sodio tendría 11 protones, que son las 11 partes positivas, y tendría 12 neutrones. En esta representación del modelo fundamental de la fruta, date cuenta que 11 más 12 nos da 23, que es la masa atómica del átomo. Muy bien. Ya con esto hablamos un poquito del átomo de sodio, pero nos falta algo. Los electrones, ¿cuántos tiene? Cuando el átomo es neutro, es decir, no tiene diferencia entre protones y electrones, como en este caso. ¿Y cómo sé que es neutro? Porque no tiene cargas expuestas. Muy diferente a que yo hubiera colocado el átomo sodio más 1. Sodio más 1. Muy diferente que lo hubiera puesto así. Entonces, como te puedes dar cuenta, esto sí es un átomo no neutro, esto es un cation, ya vamos a ver qué es un cation, pero está así solito, sin carga, ni positiva ni negativa, significa que es neutro, o sea que si tiene 11 protones debe tener también 11 electrones. Y esos electrones están repartidos aquí en toda la parte carnosa de la fruta, que esos por capas de energía, igual que la cebolla cabezona, son varias capas. En cada grupo de electrones está organizado ahí en capas de energía. Bueno, ese es el modelo fundamental del átomo, el modelo de la fruta, con el cual los científicos, los primeros que pensaron en cómo debía ser el átomo, tomaron esta forma que ahorita lo utilizamos para explicar la base fundamental de la estructura del átomo, que son que están conformando. Bueno, ahora, si vamos a revisar en cuanto a aquí viene la explicación de la cantidad de protones del sodio, bueno, ahora vamos a mirar con respecto al átomo de sodio en la tabla periódica, hago un esquema pequeñito de la tabla periódica y yo encuentro que en la tabla periódica hay filitas y estas filas le voy a llamar periodos. Si ustedes recuerdan allá de su grado octavo y séptimo, es este señor Mendeleev organizó mirando propiedades comunes de estas sustancias puras simples y los organizó en filas y columnas. Está el grupo 1A, y en ese grupo 1A, en el periodo 1, 2, 3, en el periodo número 3, ahí aparece el sodio. ¿Qué significa el que esté ahí? Dos cositas. Primero que todo, tenemos el núcleo del átomo de sodio y el que esté en el periodo 3 significa que tiene 3 niveles de energía. Si lo ves, muchachos, tiene 3 niveles de energía el átomo de sodio. O sea que los que están en el periodo 2, como el litio, tienen 2 niveles de energía. Lo mismo el berilio, que es el material puro del cual está conformado la esmeralda. El hidrógeno, que es un gas, ese purito es como aislado, perdón, de las diferentes combinaciones que tiene en la naturaleza. El hidrógeno efectivamente tiene un nivel de energía. Es un átomo muy pequeño. Bueno, ahora, el sodio esté en el grupo 1A, ¿qué significa? Que en la última capa de energía tiene un solo electrón. Este es el electrón de valencia y es realmente el único que se interesa en química, el único que nos interesa en química, los demás no tanto. Nos sirve más el electrón del último nivel de energía porque ese es el que se presta, se gana o se comparte cuando el átomo se combina, ¿ya? Pero como sabemos que el sodio tiene 11 electrones, ya lo discutimos ahorita al hacer el despliegue, entonces tiene 11 electrones, entonces esos 11 están repartidos en estos 3 niveles. Si ustedes recuerdan, muchachos, el primer nivel tenía 2 electrones, el segundo nivel máximo 8 electrones, y así, pues, en el tercer nivel, lo que le falta para completar los 11, entonces 8 y 2, 10 y una 11. Ahí está la distribución más o menos de los electrones alrededor del átomo de sodio. Estoy mirando entonces esa representación. Yo represento ahí, en esta partecita, solo una fracción, porque estoy como si cortara por la mitad del átomo y después sacara una fracción de esa cortadura, una octava parte, para pintar esta partecita, porque todo va a ser igual. Una esfera completa, todo va a ser igual. Bueno, ahora muchachos, ya nosotros con esta idea que estamos aquí representando,
vamos a ver, bueno, aquí está primer nivel, el tercer nivel, un electrón para el átomo de sodio, como lo ves acá. Y si tomamos otro elemento, por ejemplo, el hierro tomamos Z26A56. ¿Qué significa eso? Pues que el hierro tiene 26 protones en su núcleo. Cualquier átomo de hierro debe tener 26 protones en su núcleo. Los neutrones pueden variar, pero los protones jamás varían en átomos del mismo elemento. El que la hace a 56 está es protones más neutrones. Entonces ya tiene 26 protones y neutrones, pues ¿cuántos serán? Esos no los tenemos, pero ya sabemos que SA son, son 56, ya pones este 26. Este A son 56 y entonces con 56 se obtienen 26 de protones. ¿Y cuántos neutrones nos harían falta para completar? 30. Correcto. Faltarían exactamente esos 30 y esos 30 serían exactamente entonces los neutrones. Entonces, ya sabemos que el núcleo de ese átomo entonces tiene 26 protones y va a tener 30 neutrones. Es correcto. Bueno, como aquí el repartir niveles y subniveles para el átomo de hierro, pues es un tema que se trabajó en séptimo porque habría que hacer la distribución de electrones, pero aquí solamente nos conformamos con cuántos periodos debe tener el hierro. Miren en su tabla periódica. Perdón, ¿cuántos niveles de energía debe tener el hierro? ¿En qué periodo está? A ver, muchachos. ¿En qué periodo está? Bueno, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, depende del periodo en la fila horizontal en la que esté, pero sin importarnos tanto eso, aquí lo que nos tiene que tener en cuenta es que el hierro debe tener, si es neutro, debe tener 26 electrones repartidos ahí a lo largo de estos 3 niveles. Por ahora tenemos así, un poquito más exacto con el sodio, ya no tan exacto como el hierro, porque es un elemento de transición que no cumple todas las propiedades periódicas, como ustedes ya lo saben. Por eso, allá en la regla de Hund, ustedes en séptimo con la representación esta de niveles y subniveles, recuerden que los subniveles de energía les daban nombres de las letras S, P, D, F, entonces venía primer nivel 1S1, todo eso que vieron en séptimo nos dice exactamente cómo se organiza. Aquí no vamos a ir tan profundamente a eso. Aquí yo coloco un mapita conceptual donde nos dice que el átomo, tomando el modelo de la fruta, entonces tiene una parte externa o negativa formada por capas de electrones, una parte interna o positiva muy pesada donde está la masa del átomo, el A. Esta está conformada por partículas positivas llamadas protones y partículas sin carga llamadas neutrones. La suma de los dos nos da la masa atómica. Entonces, ahora, muchachos, vamos a revisar un poquito los tipos de átomos. Bien, nosotros sabemos que, como vamos a ver en la siguiente guía, la electronegatividad, el sodio, conformado por 3 niveles de energía, que en el primer nivel tiene 2 electrones, en el segundo nivel tiene 8 electrones, y en el último nivel tiene 1 electrón. O sea, el electrón de valencia el más importante, es de 1 para el sodio, por eso está en el grupo 1A. Entonces, mucha atención. Todos los átomos, como veremos en la siguiente guía, tienen la tendencia a completar 8 electrones en el último nivel, lo que los científicos le llamaron la ley del octeto, y esto se determinó al ver el comportamiento del helio y los gases nobles que tienen 8 electrones en el último nivel, y por tal razón, entonces, tienen 8 electrones en el último nivel, y por tal razón estos gases nobles nunca están combinados. Como nunca están combinados, entonces se comprobó que ellos en su último nivel de energía tenían 8 electrones. Ahora, en el caso del sodio, para que él complete 8 electrones, tenía que alguien darle 7, pero tenía que ser muy electronegativo, y no es electronegativo. Entonces le queda más fácil ceder ese único electrón y quedar en el nivel anterior con 8, ¿ves? Por lo tanto, entonces, el sodio
La forma más estable del sodio, y así lo encontramos mayoritariamente en la naturaleza, es perdiendo ese electrón de valencia. Y date cuenta lo siguiente, tenía 11 protones y 11 electrones, y si pierde un electrón, ahora queda con 10 electrones y 11 protones, o sea, queda con una carga positiva de más. Por eso, entonces, mira, aquí tenemos una gran diferencia. Arriba tenemos el sodio neutro, átomo neutro, porque tiene igual cantidad de protones y electrones, pero aquí estamos mostrando cuando el sodio cedió su electrón y queda con un protón de más, o sea, este ya no es el sodio neutro, este es el ion sodio más 1, que por ser positivo le llamamos catión. Entonces, los cationes son los que han perdido electrones, los aniones son los que han ganado electrones. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, del cloro, que si tú ves, el cloro también tiene 3 niveles energéticos, pero si te das cuenta, él pertenece al grupo 7A, o sea, tiene 7 electrones en su último nivel. En total tiene 17 electrones, porque el primer nivel tiene 2, en el segundo 8, tiene 17 electrones, pero mira los electrones de valencia, que tiene 7, y es muy electronegativo, o sea, que a él fácilmente va a atrapar electrones para completar el octeto y va a quedar con mayor cantidad de electrones que protones. Entonces el cloro no neutro lo que hace es ganar un electrón para ser estable y quedar entonces como cloro menos 1. Aquí con esto te estoy explicando lo que son los cationes arriba con el sodio y lo que son los aniones. Estos son átomos no neutros y los átomos no neutros se llaman iones. Vamos a ver ese mapita conceptual para poder revisar un poquito más al detalle esa situación que estamos presentando acá. Entonces, ahí también está explicado en la guía para que ustedes lo puedan leer cómodamente esto que lo estoy explicando. Entonces, los átomos neutros cuando no han ganado ni perdido electrones. Por lo tanto, los protones son iguales a ¿quiénes? A los electrones, tienen igual cantidad. Lo contrario a neutros son los iones. Son los átomos que han ganado o perdido electrones. Tengan en cuenta que lo único que se gana y se pierde aquí en química son los electrones. Y no todos, solo los de valencia. Entonces, cuando se han ganado o perdido electrones se le llaman iones. Si ganaron electrones se llaman aniones y son negativos, porque han ganado electrones y el proceso de ganar electrones se llama reducir. Si han perdido electrones se llaman cationes y son átomos positivos, porque han perdido electrones y se han oxidado. ¿Ok? Yo puse aquí el mismo ejemplo del sodio, mírelo. Y entonces, en el caso del sodio más 1, que yo estoy aquí especificando, Z11A23, pero si hablamos de sodio más 1, es porque ha perdido. Dime. Sara, por ahí. Sara, o si te activó tu micrófono, Sara. Sara, por favor. Sara, nos apaga su micrófono que estamos escuchando. A ver, a Sara. Bueno, ok. Entonces, a Sara se le activó el micrófono. Entonces, bueno, listo. Listo, muchachos. Continuamos acá. Entonces, muy facilito. Esto es un repaso de lo que ustedes vieron ya en sus químicas anteriores, pero entonces es un concepto importante para poder seguir en lo que viene de la química. Entonces, yo les hablaba del catión sodio más 1. Sodio más 1 es porque ha perdido. ¿Cuántos perdió? 1. ¿Qué perdió? Un electrón. Entonces, el sodio, su Z nos indica cuántos protones tiene, 11. La masa nos indica la suma entre protones y neutrones. Como tiene 11 protones, ¿cuánto le falta para llegar a 23? 12, esos son los 12 neutrones. Y los electrones, mucho ojo, porque si fuera neutro, mucha atención, si fuera neutro, el sodio tendría 11 protones y 11 electrones, pero perdió 1, o sea que ha quedado con ¿cuántos? Con 10 electrones. Entonces, date cuenta que aquí ya te pongo un ejemplo, que primero, en la primera casillita, yo discrimino, si es positivo es catión, si es negativo es anión. Si es
positivo cation, si es negativo anión, positivo cation, y si no tiene carga es neutro. Los electrones de valencia se determinan por el grupo. Busco en tabla periódica el carbón y es del grupo 4A, o sea que tiene 4 electrones de valencia. Busco el cloro y es del grupo 7A, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Busco el calcio y está en el grupo 2A, o sea que tiene 2 electrones de valencia. Lo mismo sucede con el oxígeno, el aluminio, el nitrógeno y el azufre. Ahora, según la carga, según ese numerito que estoy colocando ahí como si fuera potencia, me dice cuántos electrones hay perdidos o ganados. En el caso del carbón hay 2 electrones cedidos, el cloro hay un electrón ganado porque es negativo. Recuerden que es al revés que en matemáticas, si es positivo es que perdió, si es negativo es porque ganó. El calcio ganó 2 electrones, perdón, perdió 2 electrones, 2, o sea, se oxidó. El oxígeno gana 2 electrones, o sea, 2 se reduce. El aluminio pierde 3 electrones, o sea, se oxida. Tengan en cuenta que perder es oxidar y reducir es ganar. Entonces, y el perder está relacionado con la carga positiva, mientras que el ganar está relacionado con la carga negativa, al revés que en matemáticas. ¿Cuántos protones tiene cada uno de estos átomos? Tengo que ver el número atómico, el del carbón es 6, el del cloro, esto me lo dice la tabla periódica. ¿Cuántos neutrones? Pues yo miro la masa atómica, en el caso del carbón su masa atómica es 12, de los cuales 6 son protones, o sea que tiene también 6 neutrones, así 6 y 6 nos da 12. En el caso del cloro, la masa atómica nos da 35, pero su número atómico es 17, o sea que tiene 17 protones y 18 neutrones, así 17 más 18 nos da 35, que es la masa atómica del cloro. Si tú buscas en la tabla periódica, la masa atómica del cloro nos va a aparecer como 35.04 o aparece 34.9. Tienes que tener en cuenta que si el número después de la coma es 5 o mayor, aproximas por exceso. ¿Sí? Pero si el número después de la coma es menor de 5, aproximas por defecto. En este caso, para el cloro, por eso a ustedes aparecen, no aparece un número exacto allá. Tienen que hacer la aproximación. El oxígeno, por ejemplo, aparece 1599, la masa atómica, o sea, 16. Y el oxígeno, como tiene 8 protones, los neutrones tienen que ser 8, pero mucha atención, aquí el asunto cambia en los electrones. En el caso del carbón perdió 2, él debería tener la misma cantidad de protones que electrones, pero como perdió 2, queda con 4. Mientras que el cloro, como es negativo, ganó. ¿Cuántos ganó? Ganó 1. Y como tenía 17, ganó 1, ahora queda con 18. Mira el calcio, debería tener 20 electrones, pero como perdió 2, queda con 18. Así sucesivamente viene la caracterización de esa tablita, muchachos. Entonces, vamos aquí a pasar a lo que hay que hacer. Vamos a ver si alcanzamos antes de que se nos corte. Bueno, si se corta, volvemos a ingresar porque necesito la evidencia de la asistencia. Entonces necesito tomar ahorita los pantallazos. Ahorita no pueden cortarse, pero entonces volvemos a ingresar 5 minuticos más mientras tomo evidencia y doy algunas condiciones del trabajo. Bueno, los ejercicios que se generan en calificación. Algunos me han preguntado, profe, ¿es necesario hacer el saber y el hacer? Sí, claro, los dos hay que realizarlos. Esta semanita, el día jueves, presentamos las evaluaciones por formularios de Google. Ya les dije cómo eran. Es una evaluación de 10 puntos. El día jueves les envío el link. Es una evaluación de 10 puntos. Cada puntico vale 5 para un total de 50 puntos. Aquí le damos la compañera Dana. Ingreso. Se deben asistir a las 2 reuniones para generar una notica. Ya se nos va a cortar. Ahorita volvemos a ingresar, ¿vale, muchachos? Y aquí realizar una historieta con dibujos, si se puede, sobre los temas de química de grado D. Pueden coger un temita o dos, no los pueden coger todos porque la historia son dibujitos hechos en el cuaderno, luego le toman la fotografía, la pegan al documento. Una historia no muy larga. Pueden escoger un tema